Conversa Cómics. Cómics desde la alcantarilla. Hola a todas, a todes, a todos. Bienvenidos a nuestra tercera temporada de Conversa Cómics. Hoy estoy muy contento de hablar una vez más con Alejandra Espino. ¿Cómo estás? Muy bien, doctor. ¿Usted qué tal? Después de Bien. nuestra larga pausa, ya estamos de regreso para seguir echando desmadre comiquero. Perfecto. Bueno, pues pasemos a la cápsula de nuestra primer monográfico de esta temporada. La paradoja Kominsky. El 29 de noviembre de 2022 nos cayó encima la noticia de la muerte de una de las autoras más influyentes en la historia reciente del cómic, Aline Kominsky-Crumb. De nacimiento Aline Goldsmith, la Kominsky encarna a la perfección a la historietista independiente, incontenible, inclasificable. Considerada una de las pioneras del cómic autobiográfico norteamericano, Kominsky-Crumb se dedicó a autoexaminarse de la manera más descarnada y autocrítica posible, poniendo sobre la mesa una serie de posibilidades de lo femenino, sin miedo a la exhibición de múltiples contradicciones, rompiendo con todas las preconcepciones posibles. Estridente, rabiosamente corporal, Aline Kominsky formó parte del nacimiento de Women's Comics, y junto a Diane Numin formó su complemento, las Twisted Sisters, un espacio para hermanas torcidas, autoras, editoras, rompedoras de brechas creativas y personales. Después de la tristeza inicial, nos queda la relectura de su obra, o el gozoso primer encuentro con esta, con el humor constante, con sus experimentos creativos. Acompáñenos a sumergirnos en las líneas desaforadas de Aline Kominsky-Crumb para inaugurar nuestra tercera temporada. La paradoja Kominsky. Bienvenidos otra vez a esta tercera temporada. Les tenemos muchas cosas buenas, esperemos. Y este día, como acaban de escuchar, vamos a hablar de Aline Kominsky-Crumb, una de las, para mí al menos, de las grandes dibujantes que han pasado por esta tierra y que desafortunadamente el año pasado se convirtió en tinta y ahora nos toca rendirle un poco de homenaje, que también es un poco lo que hicimos la temporada pasada al hablar de Moebius, como tratar de que no pase desapercibido su ausencia, que seguramente nunca lo pasó, pero por eso hablaremos de ella hoy, ¿no es así? Sí, sí, tal cual. O sea, creo que nos parecía importante cuando estábamos preparando esta temporada justo hacer referencia, digo, ya lo veremos a lo largo de toda la temporada, como de quién hablaremos y así, pero nos parecía importante empezar con este episodio por ser también como la muerte más reciente de alguno de estos autores importantes que nos pega de alguna manera, porque pues el tipo de cómics que nos gustan básicamente no existirían sin estas personas, como Aline Kominsky, como Justin Green, o como todos estos personajes que Diane Numin, que como que marcaron de manera irreversible la historia del cómic, por lo menos en Estados Unidos, y por consiguiente nos toca muy de cerca, pues es, como hemos hablado, pues sí es una influencia muy directa la que tenemos acá, y bueno, en el caso de estos cómics independientes, son como estos grandes parteaguas que hay hacia varios países en la historieta. Y pues el caso de Aline Kominsky es muy particular porque es un personaje que, como platicaremos más adelante, además de como de que su trabajo es increíble por sí mismo, es una gran influencia para muchas autoras contemporáneas. Y eso a mí me parece, o sea, creo que quizá sí sea reconocida, pero no tanto como otras. Incluso creo que hay muchas autoras de las que son influidas por ella que quizás son más reconocidas que ella, ya pensando en cómo se va estructurando la narrativa de la historia, digamos, pero a nosotros sí nos parece importante mover el foco hacia Aline como creadora individual, y por qué ella misma, no, y no solo, además de como de su trabajo inserta en colectivos y como parte de una familia y lo que sea, ella sola tiene una voz muy importante y que marca
también es un parteaguas, no solo dentro del cómic independiente, sino específicamente del cómic independiente que hacen mujeres. Y eso creo que pues, es algo súper radical también. Sí, a mí cuando la conocí, también es una cosa como creo que el programa cuando lo planteamos básicamente porque se murió un poco, Sí, 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 sí. pero al mismo tiempo es como que es una figura de la que siempre hemos estado hablando. O sea, sí es una autora que a mí me deslumbra desde muchos aspectos. O sea, lo que decías ahorita de la familia, de como autora, como miembro de colectivas, incluso como, casi hasta como madre, ¿no? Cuando se refleja en sus cómics. Sí. Siempre para mí es esa figura, ¿no? Y que tendremos que pasar inevitablemente por su matrimonio con Robert Crumb. Pero que que también lo hablaremos, es esta idea de que se la comió un poco la sombra la sombra de Crumb como en el público en general. O sea, no se masificó tanto como a todos nos gustaría, porque también tiene como unos fans muy aguerridos a Lynn Kominsky, Sí. y que ahora que se murió, salieron, ¿no? Que también está muy bonito como ver que sí había como una masificación, al menos casi todas autoras, por otro lado, ¿no? Que sí la reconocían como esta como pilar que cambió casi todo, a pesar de que es como de, pues ahí estaba, pero hasta que se muere es como de, sí, sí realmente sí estaba en el radar de casi todas las autoras, y eso me sorprende, y también creo que es un buen motivo para hablar de ella, y de hablar como desde todos los ángulos que se pueden hablar de una autora, un poco, esperemos que no se alargue tanto como los de Moebius, pero sí, Sí. hablar de eso. Y también porque también creo que es muy personal. A mí, yo trabajo mucho con la obra de Aline Kominsky, entonces también es como uno de esos episodios un poco entre fans y entre conocedores o algo así. Como para sacar de en medio la parte así más de dato, que luego ya, que eso es lo que está en todos lados. Aline Kominsky nació en 1948 en Long Island, muere en 2022, en noviembre, en su castillo francés. Bueno, en su casa grande que tienen ahí con la familia Crumb. Nace en Long Island, luego tiene como toda su vida como en estos tipos, como bueno, su primera parte como su vida de su familia de origen, en estos suburbios de Nueva York. O sea, no vive tal cual en Nueva York, sino como es una vida como muy suburbana. Y después, ya cuando ella sale de la preparatoria y eso, se va a vivir ya a Nueva York, se vuelve primero como beatnik, agarra como toda esa onda, va a vivir del Greenwich Village, estudia, no sé si un año o algo así, en esta escuela que era la famosa Cooper Union, que era una de estas escuelas de arte que eran casi gratis, o sea, que estaba subsidiada por el Estado, que es una escuela que ha formado, bueno, formó sobre todo, digo, porque ya la volvieron de cobro hace un par de años, pero fue una escuela que justo puso a disponibilidad de mucha gente de clase trabajadora o de orígenes no privilegiados la educación artística. Entonces Aline entra primero estudia primero en Cooper Union, luego se va a Arizona, ahí es donde termina su carrera de arte, y luego descubre que existe los cómics con X, principalmente a partir de la obra de Justin Green, y se va a San Francisco, en donde detona todo. También otra de las cosas que a mí se me hacen bien interesantes y que creo que vamos a tocar en algún otro episodio de esta temporada es la cuestión de que Aline Kominsky nace Aline Goldsmith. Aline viene de familia judía y ella habla de cómo como sus primeros grandes referentes son los comediantes judíos de su infancia, que es como una cosa muy, esta cuestión como del judaísmo cultural, que es algo que determina mucha de la historia del entretenimiento, por lo menos en Estados Unidos y en otros países donde tienen como poblaciones migrantes grandes de judíos. Forman parte pues como de todas estas escenas del entretenimiento, y lo que sucede pues es eso, o sea, como que Aline se cría como en esta cosa y luego ella se forma como pintora, o sea, dibujante y pintora en sus escuelas de arte. A mí algo que se me hace muy bonito como de esta educación artística que tiene y que lo veo en su trabajo, y que ella, por ejemplo, dice que eso es lo que la llamó del trabajo de Justin Green,
y que se ve también como en las otras autoras a las que influye, es que ella dice que le gustó un montón el trabajo de Justin Green porque le recordaba mucho a los expresionistas alemanes, como a Gross y a todos estos señores, o sea, como la forma de dibujar y eso, que es algo que yo también veo en el trabajo de ella, o sea, la forma en la que hace las caras grotescas y cómo hace las representaciones de la figura y eso, sí tienen mucho que ver con esta forma de dibujo que pues se va más como por la parte, pues sí, tal cual, expresionista. Entonces, también, por ejemplo, creo que esa es otra cosa. Como que luego siento que este tipo de autoras, como Aline Kominsky, nos dicen mucho como que a lo mejor es como, o sea, como que su dibujo como más naivo, como inocente o lo que sea. Pero a mí una cosa que me gusta es, leyendo las entrevistas o su autobiografía o eso, siento que es una mujer también muy consciente de qué está haciendo y por qué lo está haciendo, que es algo que luego cuando nos acercamos a la obra, particularmente de artistas mujeres, generalmente es como, no, pues es autobiográfico y es como muy intuitivo y como muy lírico y no sé qué, pero estás hablando de una mujer que tiene todo un bagaje de conocimiento artístico. Ella cuenta que de niña copiaba cuadros de otros artistas y que le salían muy bien. Y justo esto, o sea, si ella decide dibujar de esta manera grotesca y que no es como el, entre comillas, y que nosotros cuestionamos un montón, buen dibujo, es por algo. O sea, esta forma de dibujar, porque justo además, como comparándola con su esposo, el esposo tiene como toda esta fama de que es un gran dibujante y no sé qué, es un gran dibujante dentro de los parámetros de, entre comillas, buen dibujo. Pero lo que Aline Kominsky hace es, estoy dibujando de esta manera porque a mí me interesa la parte expresiva y la parte de relatar estas angustias o relatar estas cosas que son como aparentemente muy frívolas y que quizá en este momento histórico que vivimos nos parecen como muy normales, como una mujer hablando de sus inseguridades físicas, pero cuando pensamos que esta mujer lo hace desde los 60, los 70 y así, de verdad, sí es un parteaguas en cómo una mujer se representa a sí misma. O sea, también leía una entrevista que tiene de hace, no sé, como 5 o 10 años, donde la primera cosa que le dice la persona que la entrevista es, ay, es que eres más guapa en persona que como te dibujas. Entonces, y ella le dice, o sea, como de manera súper, así como, Doc, así, pues eso es la caricatura. Y que además es una cosa que no solo es la caricatura, que sí es el recurso que utiliza esta mujer, es algo que las artistas mujeres que se usan a sí mismas como de personajes, generalmente se hacen menos guapas de lo que son, como por una cuestión de, ya sea, por ejemplo, el caso de Aline Kominsky, en esa entrevista dice, yo me hago muy fea justo por esta cosa como del humor, me gusta mucho burlarme de mí y parte de esa burla es burlarme de mi físico. Dice, y justo dice, yo aprendí esta cosa de la burla ¿cómo se dice? Como cuando eres self-deprecating, como de burla a sí misma. Dice, yo aprendí eso de los cómicos judíos. La comedia judía es muy de estarte burlando todo el tiempo de ti mismo. Y eso lo hago yo a través de cómo me represento en dibujo. Y que, por ejemplo, es una cosa que también a mí, alguna vez platicando en una clase que tuve en la escuela de arte, un profesor nos decía, es que una mujer que se autorretrata más fea de lo que era en la vida real y que podemos ver como en las fotos, y eso es Frida Kahlo, porque tiene todo un discurso acerca de cómo se está representando, como desde qué perspectiva y desde qué mirada, o sea, qué es lo que ella está eligiendo representar de sí misma, que también, o sea, no es casualidad que Frida Kahlo representa un montón de cochinada que no debería representarse, como fluidos, como el cuerpo descompuesto, como una serie de cosas que no estaban bien vistas, sobre todo desde el lado de la mujer. Y Aline Kominsky creo que hace algo muy parecido, como decir, a ver, pues esto soy yo y me dibujo cagando, me dibujo como haciendo todas las cosas que se supone que una mujer, una buena mujer, según los parámetros con los que la educaron a ella, no debería, o sea, ella no debería hablar de que le salen barros y de que tiene la nariz grande y de que se va, pues sí, de que va al baño y caga. Y Aline lo hace sin que, o sea, como que sí tiene esta cosa sumamente, pues la palabra está como muy manida, pero sí muy transgresor de la forma de representarse y de las cosas que cuenta de sí misma, porque lo hace sin ningún tipo de
como de romantización de ella como personaje, siempre es como muy cruel consigo misma. Como que ahí entra esto de lo del auto deprecation, que ni siquiera sé cómo se... Tampoco. autoescarnio le han llamado, si no me Ajá. equivoco, autoescarnio y el otro, autoderición, es como la traducción más cercana, que es que eso sí, cuando habla de su cuerpo, pero también como que le da otra vuelta. A mí me parece que eso es lo que decías de la inteligencia, no sé si inteligencia, del agenciamiento que tienen las mujeres, de cómo las autoras mujeres de agarrar su propio cuerpo y decir, me dibujo como quiero, Mm, como que sí en la obra de Aline, sí es así como lo que resalta de primera instancia, ¿no? Y también esto de que golpea como al espectador, decir, ¿por qué estoy haciendo comillas, ¿no? De la señorita me está contando estas historias que no debería contar, ¿no? Pero aparte es como, pero que aparte ya ni los hombres tampoco la cuentan. O sea, en ese sentido, cuando uno lo leía, yo me imagino en el 71, 72, estar leyendo a una señora exprimiéndose sus barros o que no sabe cómo tocarse la vagina. Y era como de, ¿por qué alguien me está contando esto? Pues, o sea, porque él, y aparte de una forma no estilizada. O sea, porque ujú, también una de las formas para como hacerlo más accesible o más comprensible para la audiencia es como lo haces como bonito, ¿no? O sea, como que de sí, repente una herida está bonita, entonces como ya está bonita y sangra como en un sí, montón de rojo, pues no es tan visceral, no es tan escatológica. En cambio, la Lin a full, y entonces, incluso en esos momentos, y eso a mí me encanta, que es con los momentos que está como, está menstruando, o se está exprimiendo un ujú, barro, o está cagando, lo hace aún más grotesco. O sea, sí, usualmente es grotesca, pero en esos momentos como que se inspira y le dice, pues o sea, ya que no lo sí, quieres ver, ahora los ves así como deberías verlo. Y en, y ujú, en- y en realidad creo que es esa combinación, ¿no? Como de este no cerrazón, suena horrible, como este pensamiento judío muy cuadrado hasta cierto punto, que los comediantes siempre están como jugando de me tengo que salir, y que ella sí asume como una casi misión de vida romper con eso. Y entonces también es bien interesante cómo siendo judía acaba como siendo atea, evidentemente, ¿no? sí, Pero, claro. pero pasando por una relación católica y que un libro, por ejemplo, como el de Justin Green, ¿no? Que Mm, me parece, cuando estaba leyendo también la autobiografía, que lo menciona, es como de, todo el mundo pasa por Justin Green, y es un cómic súper chiquito, y es como es un cómic raro hasta cierto punto, porque no es tan sencilla la lectura. A mí me gusta mucho, pero creo que esta inspiración también de cómo entender el arte del cómic a través de esta fascinación por el arte alto, ¿no? Por comillas, comillas otra mm, vez, ¿no? De la alta cultura y voy a imitar a los grandes autores, le sirve también para explorar las maneras en que uno puede hacerlo más expresivo. O sea, de repente sí me sorprendía que sobre todo ahora que hubo un montón de reportajes, bueno, un montón, unos 10, ujú. sobre la obra de Alicia, era como es que su obra es casi expresionista en algunos momentos. Entonces, releyendo unas cosas, como que sí veía esta como vocación de artista, y que le diste en el clavo, perfecto. O sea, parece que si tú hablas de autobiografía y más si eres mujer, todo va a ser como intuitivo y vas a acabar dibujando desde el corazón y desde la pasión y no desde, Ujú, güey, estoy planeando la historia desde la página uno. O sea, yo saturo las páginas porque quiero, no porque esté como desbocada y escribiendo y me exacto. salgan O sea, porque, claro, o sea, lo que lo veía, te digo, estaba releyendo las obras Ujú, y por momentos decía, pues es que escribe mucho. Aline Kominsky es de las dibujantes que tiene mucho texto sus sí, cómics, pero de repente, cuando ves que es en general, o sea, no es como una vocación de desbocarse, sino que tiene como esta verborrea también de comediante judío, ¿no? De contarlo todo y hacerse bolas y decir, bueno, hago una digresión, y que cuando uno las lee, pues es eso. es increíble esto que dices, por ejemplo, como de estas digresiones narrativas, cómo en la imagen, en cada página tienes un montón de información, no solo de texto, que además el texto a mí me encanta cómo salpica las cosas, así como en un aparente desorden en donde está poniendo cosas como que el papá se gastó el dinero en no sé qué cosas que no debía y pone una flecha para otra cosa, el carro era un quién sabe qué marca y luego ella no sé qué está hablando, pero al mismo tiempo tiene un globo de pensamiento donde está con el azote de que sus papás no la quieren, no sé qué. Y luego, gráficamente, tiene esta cosa que a mí me fascina, que por ejemplo vemos en otras autoras como Ana Barreto, esta necesidad de llenar de información gráfica las páginas. Siempre están lleno de fondos, si está, o sea, como que no le importa
estas convenciones como de que tienes que tener limpio el espacio para que entiendas dónde está el personaje hablando. O sea, tiene un montón de texto, tiene su personaje abigarrado con un vestido estampado y el fondo de la cosa es como una pared de tablones de madera con todas las vetas de la madera dibujadas. Y si no, está lleno de puntitos o lleno de otra. O sea, como que es una de estas autoras como con horror vacui gráfico, pero que tiene que ver con esto, con esta intencionalidad de expresar esta forma de vida que tiene, como esta infancia ruidosa que seguramente vivió con los papás gritándose y ella siendo la niña más inteligente del mundo y no sé qué. Hay como sí te das cuenta como de esta necesidad de contar a través como de todo este texto y de lo que hace con las imágenes, estas historias como de saturación de estímulos, por ejemplo, pues, no sé, otra cosa que tiene, que por ejemplo, Linda Barry, ahora que murió Aline Kominsky, dice que fue de los primeros cómics que ella vio siendo adolescente, que le pegó así como esta cuestión como de esta autora me está hablando a mí, dice, porque justo decía, es tremendamente femenina, pero sin ser como con esta cuestión como de con moños o con cursi, o sea, dice, era como hay una fuerza femenina, pero que no es bonita, dice, el que no fuera bonita, Linda Barry dice, para mí fue como, ¡buah! Y luego esta cuestión de que era como muy abiertamente sexual, por ejemplo, pero además, y lo que a mí me gusta mucho es que por ejemplo, empiezas a ver, ella te empieza a contar como desde una sexualidad adolescente que es bien identificable, como es que además no es algo que esté muy representado en casi ningún lado, como esta cuestión como de este deseo de niña adolescente que sí se quiere coger a todos sus compañeritos y quiere gustarle a sus compañeritos y que por eso, y que también por eso, o sea, son esas cosas que a lo mejor ahorita nos parecen como, o sea, como que las damos más por sentado, pero que en cuanto empiezas a ver los ejemplos reales que hay, ni hay tantos y no están contados como con esta franqueza con la que cuenta ella. Pues yo sentía esto y yo quería esto, pero luego yo sí quería coger, pero luego ya no se iban a querer casar conmigo porque en mi casa me dicen que me tengo que casar bien y entonces si ya no soy virgen ya no se quieren casar conmigo. Entonces tiene como toda este desborde, pero que es un desborde intencional, que es lo que estamos diciendo, no es como nomás, ay, estoy haciendo como dibujo automático o escritura automática o algo así, no, es alguien que sabe por qué está contando lo que está contando de la manera en la que lo está contando. O sea, es como muy intencional en los trabajos sí, que o sea, hace. no es postraumático. Es que esto me parece bien interesante porque ni siquiera es catárquico, como es, quiero contarles esta historia porque me parece que es necesaria que alguien la cuente y no desde este lado mega educadito, ¿no? Pues hay que, va a sonar raro, ¿no? Hay que ponerse el condón antes de coger. Y dice, pues no, seguramente yo no me la quería poner y estaba haciendo el desmadre y acabé como... Es que es el cómic que dices que es el que sale el de Goldie, ¿no? Que es de los primeros que dibujan el primer número de Women's Comics. Es el que de repente se quiere coger un señor. Y tú dices, tienes 16 años, morra. O sea, pero se cuestiona. Entonces también es ese cuestionamiento como visibiliza un problema mucho más profundo que no simplemente yo tuve esta experiencia. O sea, no, de repente, y eso estudiándolo, parece que todos los cómics autobiográficos son como vivenciales en un sentido pura emoción y pura condición de quiero que me escuchen porque nadie me escucha que hay muchos que sí, que están bien chidos también, pero que en general lo que hace Aline Kominsky, y esto es algo que a mí me fascina, que su proyecto, toda su obra es autobiográfica o autoficcional, llámale como quieran ahora, ¿no? Sí. Todo, o sea, no hay un solo cómic que no pase por su vida, pero no hace, y esto es uno de los encantos que por eso tal vez la amo, que no es una novela gráfica autobiográfica. O sea, escapa de la idea de les voy a contar mi vida en un volumen de 500 páginas en el que voy a reflexionar de cada una de mis etapas, sino que va mezclando por etapas de su vida, va haciendo cómics, luego regresa a la historia de sus papás, va con la historia de su mamá, luego cuenta cómo conoció a Diane, cómo conoce a Chrome, o sea, todo, pero son en historias de cómicos. Entiende también el discurso de la escritura del cómic o de la escritura gráfica, como le quieran llamar, desde
desde el propio vocabulario del cómics con X, ¿no? De hacer pequeñas historias en 42 páginas y que seguro me van a dar 3 pinches páginas porque soy mujer, que también eso ya lo hablaremos más adelante, ¿no? De cómo eran muy poquitas y ellas luchaban porque les publicaran sus historias. Entonces tengo 3 páginas, cuento en estas 3 planchas cuento la historia de, yo qué sé, de cómo me fumé mi primer gallo, ¿no? Que también lo cuenta en un cómic, ¿no? Entonces también es interesante cómo se ha codificado, no sé si se ha codificado la idea de la autobiografía o de la autoficción como algo que tiene que ser un trabajo como de siempre de muy largo aliento y de, y de mucha Sí, construcción dramática. y además, sí, y como justo con esta idea de la construcción dramática, como con esta cuestión de, hasta creo que se cae en muchos convencionalismos como empezar cronológicamente al principio y terminar como con lo más reciente. Y siento que justo Aline en este aparente caos en el que hace sus historias, a veces cuenta una de antier y a veces cuenta una de cuando sus papás estaban recién casados y ella chiquita y lo que sea. Entonces creo que, y a mí otra cosa que también quiero, que creo que, por ejemplo, creo que la comunica con autoras de las que ya hemos hablado, como Julie Doucet, algo que me gusta muchísimo de todas estas historias que cuenta de ella misma, es que tiene cero culpa, que creo que esa es otra cosa que también pasa mucho como en esta narración autobiográfica medio azotada, que luego, o sea, como que queremos ver que sufran como las personas que, o sea, y quizá es esto, como esta cosa de, yo quiero drama en mi historia, entonces quiero que esté como bien agobiada porque cogió antes de casarse y no sé qué, pero lo que tiene es una postura totalmente como, no, o sea, no tiene ningún tipo como de vergüenza o de culpa de decir, yo sentía esto, yo quería esto y a mí me pasó esto. Por ejemplo, y lo que dices, por ejemplo, de estas historias como de ella queriendo acostarse con un señor o lo que sea, son como todas estas cosas de, pues es que así pasa y yo siento esto y yo pienso esto. Y es algo que tampoco estamos muy acostumbrados, o sea, es muy raro que tengamos estas historias como donde no tratemos de justificar las malas decisiones como con esta cosa de, ay, no, pero yo pobrecita de mí, no sé qué, sino, no, güey, pues sí hice esto y a lo mejor estuvo mal, pero pues, Sí, no hay una sé, o historia sea, súper como... bonita, que es cuando, no sé si la has leído, que es cuando estaba viviendo en Arizona y entonces estaba casada con su primer marido, ¿no? Y que tenía una relación Ajá, abierta y se va a un bar y están 3 güeyes y entonces él les empieza a tirar el pedo y al final acaba yéndose a acostar con ellos, ¿no? Y la historia ni se ve, o sea, en la historia se ve que están en el bar y se van. ajá, Y al final de la última viñeta, porque la hace como 10, 15 años después, dice, híjole, les pido perdón a sus esposas y a sus... Pero pues ya saben cómo es esto. Entonces, güey, sí, pues es sí. entre cínico, pero también como una cosa de, pues uno va cometiendo errores y uno tiene que aprender como también a lidiar con eso sin una cosa como tan culposa, porque también es una como culpa judeocristiana, así de todo lo que haces mal te va a llevar al infierno, pues ella decía, pues, ay, pues ya me Sí, voy a ir, pues ya, que es muy bonito, y en eso también le ayuda mucho la idea de construcción que tiene de su personaje, o sea, sí, digamos, es autobiográfico y todo lo que quieran, ¿no? Pero realmente creo que solo en 2, 3 cómics aparece su nombre real, que sería el de Aline Kominsky o Aline Goldsworth. Hay una viñeta que me gusta mucho que pone los 3, así, Aline Goldsmith, ajá, Kominsky, Crump, es como, no le quieres poner otro apellido, pero que en general se creó este personaje que se llama The Bunch, que es así como el que ajá. básicamente su apodo que se pone para sí misma, pero eso le permite también jugar con un poco de distancia autoficcional y en un sentido como que a mí es lo que me está gustando más de la autoficción, como llevar a lo grotesco todas las cosas, a esta cosa como de la burla, ¿no? Del humor para poder romper con esta necesidad de, también como de, solo me pasa a mí, ¿no? Que una de las cosas que a mí no me gusta, cada vez me gustan menos de las autobiografías, es que todo lo que les pasa a los dibujantes es, solo me va a pasar esto a mí, o sea, el trauma es mío y es solo mío. Entonces, y lo que hace creo que Aline es como romper eso y decir, pues The Bunch casi que puede ser cualquiera de nosotras, o sea, puede ser, bueno, yo no, pero cualquier mujer, ¿no? En Ajá. la que, pues, de los 70s, ¿no? Que estaba en la movida de, pues, empecé siendo así hipster del Green Village y luego me volví hippie y luego me volví señora de mi casa en Arizona y luego me volví otra hippie en San Francisco, conocí a Crump y luego me volví señora, ¿no? Dice, son los procesos que le pueden pasar a cualquiera, pero
yo los cuento de esta manera porque me parece que comunicar esto y entablar diálogos desde el humor es mucho más fructífero desde un poco el azote, y no es que me esté en contra del azote, hay gente azotada que me gusta mucho, por otro lado. Pero sí es eso, como esta cosa de la autoficción que tiene de provocar humor y no provocar como autoficción desde me oculto, porque una cosa de lo que a mí me parece que la autoficción juega hacia el ocultamiento. Entonces yo me oculto para no mostrar todo mi dolor, y a cambio al revés es de pues ya pues, me pasó, me ficcionalizo un poco y puedo jugar con un poco exagerando incluso, ¿no? Porque a lo mejor ni siquiera pensaba eso, ¿no? Dijo, pues lo exagero porque seguro a alguien le va a pasar, y eso es bien bonito, eso a mí me parece que es como una de las grandes cualidades, y, y que toda esa generación, que también es un poco lo que me gusta mucho de esa generación de autoras, es que lo hacen, eso sí, de manera intuitiva, como que descubren la autoficción sin necesidad de reflexionar teóricamente. O sea, ellos lo hacen individualmente planteando las historias con la cosa más sesuda de la historia. Pero es que lo que pasa es que, o sea, llegan, o sea, esto que estás diciendo me parece que está bien, bien padre. Esta idea de exagerar algo y volverlo grotesco y hacerlo identificable es la base de la caricatura. Y es lo que, o sea, que justo es, o sea, ¿qué herramientas tienen estas personas que están educadas en la tradición de la caricatura y la exageración? Esa. Entonces, ¿qué pasa con estas autoras a la hora de decir, bueno, pues si voy a poner que tengo granos, voy a poner que tengo todos los granos del mundo? Y si voy a poner que estoy narizona, me voy a poner una nariz que se salga de la viñeta. Si voy a poner que estoy gorda o que tengo unas chaparreras enormes, me voy a poner unos costales hacia los lados de la cadera para que todo el mundo entienda que eso, o sea, pero creo que me parece que es muy bonita como esta idea de que o sea, es como una cuestión intuitiva, pero es intuitiva en el sentido de que no tienen armazón teórica, pero no es intuitiva en el sentido que es una cuestión de que es el trabajo que desarrollan estas personas, o sea, que es desde la técnica y desde saber cómo usar la caricatura de manera, o sea, es justo usar la caricatura para otros fines que no sea nada más hacer un cartón o una cosa como así, sino decir, estos recursos que me está dando la caricatura los puedo usar aplicándomelos a mí mismo, a mí misma, y generar esta cosa de este personaje que soy un poco yo, pero que exagero, pero que se vuelve al final sí se vuelve una representación de ciertas dinámicas que se pueden identificar más allá de la situación específica de Aline y sus maridos o sus novios o sus papás. Sí, no, y que al final de cuentas también cuestiona, eso es otra vez este cuestionamiento a esta idea de que el cómic, como para llegar a altas empresas, dirían los neoliberales, ¿no? Tiene que estar bien dibujado, porque parece que el entendimiento del bien dibujado es proporcional, como que se les olvida que la caricatura también es parte de la pintura. Y eso es algo así que yo no comprendo por qué pasa, y que de repente Aline lo pone sobre la mesa y le dice, güey, yo sé dibujar, soy pintora, y si quieres tengo mi título, ¿no? Y aparte que sí, si uno ve las pinturas de Aline, sí son buenas, son muy bonitas. No sé, ni siquiera son buenas, son bien bonitas y tiene otro estilo para pintar. Que eso también me llama mucho la atención, que es como si tiene todos los registros que quiera. O sea, puede dibujar bien si quisiera, pero dice, no quiero, o sea, yo quiero hacer caricatura porque el cómic puede. Y eso es también, las posibilidades que marcó Aline para el cómic son muchísimas. Desde la parte de la historia hasta el estilo. El estilo a mí... Es que creo que tiene, o sea, pues justo eso, esta parte de... Que además tiene algo que a mí me gusta mucho, que es como que como en este desparpajo que tiene para autorrepresentarse y para contarse y no sé qué, es algo que pasa también, a mí algo que me gusta mucho de su trabajo, ya hablando como en términos como de estilo y así, me gusta mucho que no le tiene miedo a, si quiere meter un diagrama recortado en una revista, lo pone. Y entonces hace como este tipo de cosas que ahorita otra vez es que siento que, o sea, como que son, quizás si las decimos como sin contexto, es como, ay, pues güey, eso todo el mundo lo hace. No, claro que no. O sea, es esta idea como de meter elementos ajenos al dibujo. Digo que alguna vez platicamos de Rius, que él lo hace es como el gran maestro de el collage y la narración gráfica. Algo que a mí me gusta mucho de Aline Kominsky es que justo no se limita, no se queda como, yo solo tengo que dibujar y solo voy a dibujar con plumilla. Entonces, solo puedo hacer este tipo de cosas, sino que de repente dice, bueno, voy a poner un
un recorte de, por ejemplo, donde habla como de querer operarse la nariz y no sé qué, pues voy a poner un recorte de un panfleto, de una revista o de algo, donde diga cómo es una cirugía de nariz, y lo pega, y ahí le va montando alrededor todo lo que está contando a partir de los dibujos. Y que siento que este tipo de narración con otros recursos la lleva como a su límite, no a su límite, pero la explota increíble cuando hace la autobiografía esta de Need More Love, en donde además de que están recopilados sus cómics, ahí sí están como un poco más cronológicos los cómics, como de desde que es chiquita y va creciendo y no sé qué. Pero lo que a mí me gusta mucho de ese libro es que también hay una intencionalidad narrativa va metiendo fotos de familia, pone fotos de ella de cuando estaba más joven, además pone texto, o sea, tanto cuenta con texto como cuenta con los pies de foto, cosas, o sea, como que no es un pie de foto nomás de la familia Goldsmith en Long Island en 1957, sino es ella poniendo, aquí mis papás ya no se caían bien y mi papá ya está gordo y no sé qué. Entonces es como una cosa muy vivencial también y muy expresiva, como decir, o sea, todos nosotros, o sea, todas las biografías tienen fotos, pero la de ella tiene, o sea, las fotos las está usando también como parte de esta narración de sí misma y de su historia familiar, y eso a mí se me hace como pues sí, no se queda confinada a lo que están contando sus cómics, sino que está expandiendo ese universo que es ella misma a partir de todos estos recursos que tiene, y a mí eso me chifla, se me hace como muy bonito que haga este tipo de cosas. Sí, porque rompe como con la idea también de que el cómic solo es cómic y que también puede meter otros relatos. Ahí de repente vienen también las cartas de dos amigas, si no mal recuerdo, en el Need More Love vienen las cartas de las amigas. Dice, pues también mi vida la pueden contar las demás personas. O sea, no solo yo y mi vida, de nuevo pues también es pues lo que yo me llevaba con mis colegas. Que eso a mí, y eso es una de las cosas las personas que me sorprende, porque también de nueva cuenta son las que cuentan mi vida. O sea, y luego también como reordenamiento de la obra, que también es como de, sí, mi obra la pongo en cronológico, pero sepan que la construí como en etapas, ¿no? Como separada cada una de ellas. Y eso también es padre, porque cuando uno colectiviza, parece que ya estamos muy acostumbrados, ¿no? A que digas, no, pues es que ahora todo es como en equipo y en colectivo, hay que hacer revistas, pero pues ella sí fue de las primeras que hizo una revista en la que solo eran mujeres, y esto sí es necesario como tenerlo en mente. Ella entendía que mucho del trabajo sí tenía que hacerse colectivo, y que le trajo muchos problemas, porque también entendía, y sí lo escribe en varias entrevistas, en varios textos y en varios cómics, ¿no? Como sus problemas con el propio feminismo. Porque aparte ella sí se asumía como feminista, pero no como las otras, ¿no? Las women's comics. Que creo que ese es como uno de los momentos como cruciales en la historia. Porque ahí se junta una pandilla de mujeres, deciden hacer women's comics, y le invitan. Y ella llega y como que le causa un shock, dice que no entiende lo que están dibujando, y le publican su obra, la de The Bunch, ¿no? Y que luego la regañan. Entonces, y que luego acá, si vas leyendo la biografía, las pone, o sea, las tilda de eso que a ella no le gusta, o sea, que también está bien que no le guste, ¿no? Decía, pues es que estas dibujaban historias como muy ñoñas, o sea, así para hacer como la versión corta de lo que pone en la autobiografía. Dicen, pues es que eran muy ñoñas. Yo quería contar mis desmadres y pues me tuve que casi que salir porque pues no nos entendíamos, y que también está bien como la discrepancia. Sí, o sea, yo estoy de acuerdo como en esta, yo también creo que, ya digamos desde esta perspectiva como de señora que ha estado en colectivos y que ha también como visto esta cosa de cómo funcionan los grupos feministas y todo eso. O sea, creo que justo sí se vale como esta discrepancia y se vale como plantear estas otras maneras de crear, y que lo que a mí se me hace bien, como muy frustrante, muy llamativo, no sé cómo, es esta cosa de que vamos encontrando cómo en las distintas generaciones va pasando lo mismo, porque cuando hablamos de Julie Doucet, ella tiene una experiencia parecida, como de que empieza a hacer su desmadre y las
muy feministas no la quieren porque son muy violentas sus obras. Y pasa en el caso de Aline Kominsky, pasa más o menos lo mismo, que ella sí es muy explícita en que sus enfrentamientos fueron con Trina Robbins, porque a Trina Robbins, por ejemplo, justo a Trina Robbins le parecía que era muy agresivo que se representara cagando en el excusado, o sea, que este tipo de cosas no eran como dignas de la representación de la mujer. Entonces, pues justo llega esta como queriendo patear puertas y contar chistes de sus fluidos corporales, y las otras feministas que están buscando por su parte una dignificación como de la figura de la mujer y no sé qué, y no sé qué, pues sí les cae, o sea, sí es una, o sea, por un lado, ella no se ajusta a lo que están queriendo este grupo de mujeres, y pues sí tiene que encontrar este espacio en donde pues poder contar el tipo de historias que a ella le interesan, y que por eso termina juntándose ya al final con Diane Numen y haciendo esto de las Twisted Sisters, y ahí hacen como toda este trabajo comiquero mucho más salido de madre, mucho más, como más en esta onda, pues, eh, pues sí, como abiertamente más sexual, como más, y sobre todo también, además de eso, como con mucho más humor y más esta cuestión como, sobre todo humor negro, que creo que es algo que caracteriza a muchas de estas otras autoras, que también, por ejemplo, de las que también llega a formar parte en algún momento la misma Doucet, como esta cuestión de no acercarse como con esta solemnidad, o sea, sí, esta solemnidad que cuando quieren hacer humor lo que te da sí es como más ñoño, la verdad. Entonces, como que ella quiere hacer este otro tipo de cosas y pues las hacen. Que esa es otra parte que a mí me parece increíble, como de que es una persona que está como a cargo de estos proyectos, que dice, bueno, pues vamos a hacer estamos con esta revista y no funciona, hacemos la que sigue, funciona X tiempo y luego ya no funciona. Ella, por ejemplo, fue editora como 6 o 7 años de la revista esta, la de Weirdo, que era como uno de estos publicaciones de cómic donde estaban Chrome y Peter Vaga y todos esos güeyes. Entonces, ella, o sea, como que ella siento que fue una figura como muy manos a la obra en todo lo que hacía, como que hacía sus proyectos, estaba editando los proyectos en donde estaban sus compas. Entonces, es como en ese sentido también es una persona que es como sumamente compleja en todas las funciones que cumple como en este espacio de los Sí, cómics. o sea, porque o sea, ahí como para que no crean que hay odio hacia Trina, que a mí me cae muy bien. No, pues hablamos de ella con mucho cariño en el otro episodio. O sea, lo que pasa es que son visiones encontradas, o sea, Y que ella lo acepta también, y que es bien no bonito. es O sea, o sea, él dice, claro. es que Mm, yo sentía que ya estaban haciendo como activismo y yo no quería hacer activismo de esa sí, manera. Mi claro. activismo es Mm, contar mis historias y que también esa es como esa reflexión que dice, pues sí, no encajo sí. aquí, pues me voy a hacer mis revistas donde a lo mejor discuto con mi marido ¿cómo se llama? En un cómic y demuestro que hay también otras formas, que también eso es como, como que para mí es emprender la aventura sola otra vez. Sí hay que tener Sí. como mucho. A mí me sorprende porque Women's Comics se colectivizaron 15, 20 autoras y al final eran casi 60. O sea, sí era como mucha fuerza Mm, conjunta. En cambio, la otra dijo, pues me voy con Diane Nomin y con Dory Seda y Dory Seda se quiebra mm, muy rápido y ya se quedan ellas solas y de repente pues ya invitan a Crumb y luego Crumb hace Weirdo y Weirdo dice, pues que ahí es bien interesante porque Aline dice, pues déjame publicar unas historias y luego de publicar unas historias se vuelve la editora. Es como de, tú no lo estás haciendo mm, bien, Robert, siéntate un momento, que yo lo voy a hacer mejor mm, que tú. Y otra cosa ahorita que decías de que esta fascinación que tiene Aline por publicar, o no, pues más por publicar, por también como hacer espacios y luchar por mm, complejizar el mundo editorial del cómic, ella también accedió a estos como revistas ya del paso más elaborado, que sería como Aricade y Raw, ella publicó en las dos. O mm, sea, entonces era como de, todos los demás se quedaron como así, en el underground, por otro lado, y estos sí llegaron mm, a publicar en Arcade y en Raw, y entonces era como de, pues sí, o sea, yo me esfuerzo, yo trabajo, y que es también otra forma de demostrar cómo el humor negro sí tiene cabida. También es mm, eso, cómo hacerle cabida a este tipo de gráfica, ¿no? O sea, porque
lo que decías al principio, sin esta forma de entender el cómic, el dibujo, ¿no? Lo grotesco, lo violento, el humor negro, a lo mejor Linda Barry no hubiera podido publicar nunca, ¿no? O sea, sí, y que es que es una de las cosas que tiene Alan Kominsky es que es un personaje muy complejo en general. O sea, como su obra es compleja, ella también a mí también me genera como muchos sentimientos, a veces encontrados, a veces como mucho amor, a veces como, esa señora ya no la aguanto. O sea, tal cual me pasan ese tipo de cosas con ella. Pero creo que es todo parte como de esta riqueza que hay, tanto en su trabajo como en ella. Y por ejemplo, ahora creo que tocaste un punto bien importante con esta parte de cómo ella, o sea, si tú lees una entrevista con ella o lees su autobiografía o todo, es una persona tremendamente egoísta y tremendamente individualista, y lo digo de la mejor manera posible, o sea, porque creo que hacen falta más autoras que sean así. Autores hombres tenemos todos los del mundo haciendo eso. Pero lo que tiene Aline es que tiene como esta cuestión, o sea, yo creo que justo ha de haber dicho, yo no voy a venir al grupo de tejido de las feministas a hacer militancia. O sea, yo soy un genio y porque además eso también me gusta mucho. En una entrevista vi que decía, es que, o sea, porque también, pues justo, se casó con el marido que tuvo y entonces todo el mundo le pregunta siempre, es que ¿qué se siente vivir con un genio? Y es como, güey, pues ese güey sabe lavar muy bien los trastes o cosas. Pero en algún momento en una entrevista dice, los dos son, dice, pues pregúntale a él porque él es el que vive con una persona que es un genio. Y entonces ella tiene esta noción de sí misma como persona creativa a la altura de el señor con el que se casó, que creo que o sea, que creo que, pues sí, obviamente no le iba a gustar como este tipo de colectivo y se iba a buscar uno que estuviera más como con estas inquietudes, quizá por ponerlo de alguna manera muy vasta, como, o sea, como muy brusca y muy torpe. Trina Robbins sí tenía una idea como más de hacer política con su trabajo, y Aline Kominsky tiene una idea de hacer arte con su trabajo. O sea, sí, ella sí tiene una autoconcepción de sí como yo hago arte y soy artista y lo que estoy haciendo es parte de mi producción de artista. Y dentro de esta cuestión artística está la cosa del humor, está la cosa narrativa, están las pinturas, está todo eso, pero sí creo que ella tiene una posición mucho más, pues sí, como mucho más individual sobre quién es ella y cómo está operando en el paisaje de los cómics. Y a mí me parece que eso está muy bien, no, está muy cabrón. porque no hay muchos ejemplos de eso. O sea, o sea, digamos, como de repente todo el mundo quiere ser demasiado buena onda todo el rato, y justo eso hace que de repente, pues la gente no valora su trabajo. O sea, las autoras no son conscientes de lo que vale su trabajo, y eso creo que, ese no era un problema de Aline. O sea, creo que ella tenía muy claro desde muy chica que lo que ella hacía era importante y que había que, si no le daba atención, tenía que darle dinero o las dos cosas si se podía. Entonces creo que ese tipo de claridad es muy rara entre las artistas mujeres, y ella es como, o sea, a lo mejor, no sé, como que suena muy poco buena onda para lo que de dientes para afuera nos parece ahora súper bien, pero creo que está bien. O sea, creo que a mí me parece como muy refrescante eso, como esta cuestión de decir, pues sí, yo, y voy a decir lo que quiera, y lo voy a decir como, por ejemplo, de las cosas que a mí me generan un montón de estos sentimientos encontrados que decía, es justo toda su postura como hacia lo corporal, que la entiendo también como esta cuestión de todo el rato estar criticando a la gente gorda, pero empieza por sí misma, como decir, es que yo soy gorda y yo soy gorda y es horrible ser gordo y yo quisiera ser flaca y no sé qué, hasta el punto que ahora que estaba enferma de cáncer hizo un comentario tipo, gracias al cáncer y al yoga finalmente estoy flaca, y es como una cosa, güey, no mames, Aline Kominsky, no te pases pero, o sea, como que son esas cosas así como, pues sí, güey, o sea, yo no sé, como que
me genera me incomoda mucho, es eso, me incomoda mucho, pero también digo, pues es que así es esa señora, todo, o sea, de sus primeros cómics se está quejando de ser gorda y de que tiene que ir al aeróbic, porque en sus momentos ochenteros obviamente va al aeróbic, entonces es como esta obsesión con el peso y tal, puede parecer o sea, como que si de repente dices, bueno, pues ¿qué es? ¿Aline Kominsky o es Katy? Pero también es como esta cuestión, pues a fin de cuentas, sí es un tema que ha sido esencialmente femenino, la cuestión de cómo te tienes que ver para cómo te tratan. Entonces, está muy, o sea, no sé, como que siento que por mucho que de repente, sí, como que luego sí me pica ciertas, o sea, me hace ruido ciertas cosas, pero también lo entiendo y cuando lo intelectualizo ya digo, no, pues es que sí tienes razón. O sea, sí la comprendo en su contexto y en su forma de expresar estas Y que cosas, también aunque está sean un padre, poco porque putas. bueno, creo que está padre, ¿no? Que sientas que el Sí, arte te incomode un poco de repente, ¿no? O sea, a mí, sí, o sea, o sea, digamos, a mí hay este cómic de la nariz, ¿no? La historia en que la que se quiere operar la nariz y reflexiona como por 5 páginas de su maldita nariz, dices, güey, o sea, no, ajá, tú eres punk, no tienes que andar así reflexionando sobre tu belleza, pero que también es importante como alguien que realmente se hizo lo que quiso todo el tiempo, tenía estos como pensamientos ujú, hegemónicos pues, que, asumidos y que también está chido cómo lidiaba con sí, ellos, que también, digo, si nos incomoda, pues creo que también por una parte está bien, luego también está un poco mal, pero y eso que decías de que dice, él quiso lo que quiso siempre, creo que el ejemplo más importante o más donde se demuestra más es cuando trabajó con Crump, con su marido, vamos a llamarle su marido, con Crump, que era ujú, estos cómics que hacían con el juntos esposo, y que en esta cosa de que sí, nunca se le pegó el estilo. O sea, los dos tenían un estilo tan, o sea, muchos autores dibujan a dos sí, manos y de repente ya están dibujando todos iguales. Entonces, aquí los dos dibujaban y el peso de cada uno, incluso yo creo que el de Aline ujú, era mucho más heavy. O sea, jamás se le contaminó el estilo, ni siquiera en las sí, formas de las historias, en las formas del dibujo, siempre lo mantuvo. Y son cómics ajá, bien hermosos porque sí están dialogando dos genios, ¿no? Y, y permite sí, entender cómo ella dijo, güey, pues sí estoy casada con el que lava ujú, bien los trastes, lo dejo que publique conmigo y no es al revés, ¿no? Y ajá, creo que para muchas, ese es un gran ujú, ejemplo, creo, porque pues tú puedes convivir con autores o con no sé qué, pero pues no tienes que copiarlos, tú puedes o debes encontrar como si ya encontraste ujú, tu voz, y suena horrible decir esto, ¿no? Ya encontraste tu estilo, ¿no? Y es sí, claro, buenísimo, pues, ¿por qué vas a dejar que el otro güey que vende más porque es hombre, y literal vendía más porque era hombre, te influya en tu trabajo? Entonces ujú, al final, pues creo que esa es una muestra de estas como ganas y egoísmo en el buen sentido. Decir, pues sí, convivo con Chrome, pero no voy a dibujar nunca como Chrome sí, porque, pues, porque igual ni me gusta, o sea, igual lo dejo, para mí era eso, era de, pues vivimos juntos, tenemos una morra juntas, pues, ujú, pues hay que hacer un cómic juntos, ¿no? En el que dibujemos los dos porque los dos somos buenos, pero pues tu estilo ujú, pues es uno y el mío es otro. Y entonces eso me parece que es un ejemplo ujú, súper bonito, porque entonces creo que es cuando al dices, pues sí, creo que lo hizo bien todo el tiempo. En ese sentido, en el de mantener el estilo y que me parece sí, que está sí, no, padre. esa parte de mantener el estilo o sea, estoy totalmente de acuerdo con eso, porque justo a mí una de las cosas que siempre me han parecido como, pues no sé cómo decir, o sea, a mí siempre me saca de onda cuando hay parejas de artistas que empiezan como a volverse un monstruo de dos cabezas o una cabeza con dos cuerpos, o sea, porque empiezan como a contaminarse mutuamente y es esta cosa de que ya es como producen cosas muy parecidas. Yo, por ejemplo, yo me acuerdo haberlo visto cuando estudiaba en la escuela de arte, que había unos noviecillos y pintaban muy parecido. Y luego me acuerdo haberlo visto también como ya con gente más grande, como parejas de ilustradores que empiezan como a hacer las mismas cosas. Y justo ver esto que hacen Aline y su marido con los cómics estos de Dirty Laundry y todas estas cosas, en donde están cada quien contando, dibujando y haciéndose presentes desde sus super particulares maneras, es otra cosa, como que es otro de estos aspectos en donde digo, es que estas personas son
rabiosamente originales y es, a mí no me gusta mucho valorar esta cosa como de la originalidad como un valor muy importante, pero sí creo que en el caso específico de ver cómo no le tienen miedo a tener sus propias voces por muy distintas que sean y a hacer las cosas como, pues sí, Crumb dibuja como sus grandes dibujos, como con esta cuestión de como súper bien ashurados y las sombras y todo como muy según debe de ser, entre comillas, y Aline hace como sus desmadres así de súper expresionistas y caricaturizados y un montón de texto metido hasta donde ya no cabe. Y yo siento que ninguno de los dos está así como, este otro, o sea, como que ni le tienen miedo al arte del otro, y ni lo quieren empequeñecer, ni tienen como esta cosa de, bueno, entonces me quiero parecer a lo que está haciendo esta otra persona porque es mejor que yo. Y eso se me hace como muy admirable. Es como estas partes que a mí sí se me hacen como bien admirables como artistas, como verlos cómo están generando como desde esta seguridad de quiénes son y sin perder esto. Que es todo que decías como de que asuman el propio estilo como lo más grande del mundo de cada una, creo que caló muy fuerte. Creo que esa es una de las cosas también que Aline demostró, lo que decíamos pues con Linda Barry, con Julie Doucet, con la Mary Flanner, ¿no? Y aparte, incluso con sus contemporáneas, porque o sea, esta posibilidad de decirle pues a Diane Omin, a Mary Flanner de ven y dibuja aquí y pues tráeme tu dibujo y lo publicamos, creo que sí es de pues no tienes que estar como tratando de igualarte de los estilos, ¿no? Porque una de las cosas que a mí me pasa a veces con el underground es que como que los estilos de los dibujantes empiezan a parecer mucho. El estilo underground, incluso ya se le llama. Y en cambio, de repente las Women's Comics era como un catálogo así, así brutal de dibujantes, igual que Tits and Clits, igual que yo que sé, que Twisted Sisters, todas eran así como de... Y que de alguna otra forma eso ha ayudado, creo que globalmente. En Francia hubo grupos parecidos, ¿no? En Latinoamérica hay ahora. Creo que también eso es como bien relevante. Aline Kominsky publicó en la revista de Ana Barreto un cómic, y también Crumb, pero lo más importante que haya publicado Aline Kominsky, ¿no? Y entonces, no sé, o sea, como que ahora también hablando como con unas autores, bueno, con unas especialistas, me estaban comentando, sí, pues que en Chile hay como una influencia importante de Aline Kominsky en revistas como Brígida, ¿no? O como en autoras también. Pues es que o sea, tú ves el trabajo de Maliki y a mí se me hace que es como, o sea, justo tiene esta misma actitud que tiene como súper abierta y súper desparpajada y como la forma en la que cuenta las cosas es, o sea, es deudora de lo que hizo en su momento Aline Kominsky. Y o sea, como que sí, creo que lo que tiene, a mí creo que el gran rol que ha cumplido hasta ahora, que yo espero y deseo que siga cumpliendo más adelante Aline Kominsky, es que es una de esas autoras que tú lees sus cómics y te da como esta descarga eléctrica de decir, entonces así también se pueden hacer cómics, yo también quiero hacer cómics. Y siento que esos para mí son los mejores autores, o sea, independientemente de que hay el gran dibujo de no sé quién y el gran dibujo de no sé quién otro y los textos de los guiones de Alan Moore y el no sé cuál. Entonces, o sea, como que a la hora, o sea, siento que a la hora de decir cuáles son estos artistas que te generan esta descarga que te hace decir, yo quiero hacer cómics porque ya entendí que los cómics pueden ser diferentes a lo que me habían dicho toda la vida. Aline Kominsky es una de esas autoras que es fundamental para eso. Tú lees esos cómics y te cambia la vida como dibujante. O sea, es una cosa así como... Entonces o sea, no tengo que esperarme a ser el mejor dibujante de perspectivas del universo para poder contar algo que me parece importante. Y eso me parece que es, o sea, por eso es por lo que Aline Kominsky es una autora clave. O sea, no solo como a nosotros que nos gustan estas cosas como el fanzine y la cosa independiente y eso, sino creo que en general es una de esas autoras que son determinantes es una de estas, así como, hay como alguna vez, no recuerdo dónde lo leí, como esta frase que dicen que Velvet Underground es una de las bandas
digo, ahorita no sé si se escuche más o menos, pero que en algún momento no era una banda muy popular, pero era una de esas bandas que quien la escuchaba hacía una banda. Y creo que Aline Kominsky tiene un poco este papel, como de decir, a lo mejor no es la autora más identificable o sea, dices 10 autores de cómic y a lo mejor nunca la vas a nombrar a ella, pero esos autores que ves y te dan ganas de ponerte a hacer cómics. Y me parece que esos son como los que detonan, pues eso, detonan trabajo, detonan nuevas autoras, detonan nuevas editoras, detonan nueva producción de cómics y eso es invaluable. Bueno, ya no se puede, ya no se puede decir mucho más. No, porque estoy de acuerdo completamente. O sea, es que es eso. O sea, y como lector es eso. O sea, tú también descubres así toda la potencia de un cómic como lectora. Como lectora dices, pues es que lo leo y es como muy trillado decir de me abre los ojos, pero literal. O sea, Aline Kominsky es... Sí. Porque de entrada uno la lee y dice, pues no me... Está feito. Pero como que es como una especie de droga y uno quiere más, quiere más, quiere más. También esta cosa, y que tampoco es muy, o sea, un poco lo que hablábamos antes, tampoco es una obra muy vasta. La de Aline Kominsky es una obra medianamente reducida, que esperemos que alguien se ponga las pilas y haga pronto un volumen de la obra completa de Aline, ¿no? Pero es como muy contenida al mismo tiempo en su obra, pero siempre quieres tener más, o sea, siempre quieres leer más. O sea, tú no puedes parar de leer a Aline. Pero bueno, tendremos que parar de hablar de ella por el momento. Sí. Lean a Aline Kominsky, no se van a arrepentir. Bueno, pasemos a las recomendaciones de la semana. Recomendaciones. Como en temporadas anteriores, esta temporada también habrá recomendaciones, porque está bien leer cómics. Sí. Y bueno, ¿qué nos traes esta semana, Alejandra? Pues traigo dos cosas. Traigo un libro y bueno, y la recomendación de esta autora en general, que siento, o sea, que justo es una autora que está muy vinculada con Aline Kominsky, que es Lila Corman, que es otra autora neoyorquina de origen como judío, también no sé muy bien si ella directamente, pero, o sea, su familia fueron judíos migrantes a Nueva York después de, como en tiempos del Holocausto y eso. Entonces ella ha dedicado mucho de su trabajo a rescatar este tipo, hace tanto autobiografía como hace historias que recuperan esta cuestión como de las comunidades de judíos, específicamente en Nueva York. El libro que traigo es uno que se llama Untersaken, que es una historia de unas gemelas que tienen como dos destinos muy diferentes en el Nueva York de más o menos 1910. Entonces es una historia súper bonita porque son dos, o sea, son dos hermanas, son gemelas, y las separan, una se la lleva como, o sea, una se queda siempre en el barrio en donde nacen, y la otra se vuelve, como cabaretera y este tipo, o sea, ella sí sale del barrio y tiene una de estas vidas como muy dispersas y no sé qué, pero también, digo, este es como, no sé si es su primera novela gráfica, pero es como el libro más famoso que tiene hasta el momento publicado. Este año Field Mouse Press va a sacar una recopilación de historias cortas de Lila Corman, entonces ahí les avisaremos en algún momento, y está trabajando ella desde hace años en un proyecto que es increíble, que se llama Victory Parade, que justo está, como que habla tiene como una narración doble, con mujeres luchadoras en los 40, ahí en Nueva York, en Coney Island, y al mismo tiempo con soldados durante la Segunda Guerra Mundial, ahí en los campos de batalla en Alemania. Entonces es una cosa que está súper intensa, está preciosa y ya me urge que salga en la vida, pero mientras tanto existe publicado Untersaken, el libro de Field Mouse Press sale este año, entonces estén pendientes de Lila Corman. Y la otra cosa que traigo es un fancinito que se llama Don't Fucking Touch Me, que es un fanzine así como engargoladito, de una autora que se llama Carta Monir, que es una autora trans que tiene ya varios años. Ella también la traigo como a colación con esta cuestión de Aline Kominsky, porque ella, además de ser autora de cómic, autora como de libros, por ejemplo, son como frases con fotos como
como fotito digital, como si fueran de estas fotos como de la Fuji esta instantánea, pero están como con textitos encima y son como, se llama, es Don't Fucking Touch Me, porque habla como de cuestiones de su cuerpo y del sexo y de gente con la que liga y eso. Pero también Carta Monir tiene una editorial independiente de risografía, publica otro tipo de autores. Ella trabaja también mucho el tema de la sexualidad y el porno y eso. De las últimas cosas que ha hecho es que tuvo una residencia en Los Ángeles, en la casa de Tom of Finland, que hacen como arte como que tenga que ver con la sexualidad y el porno y eso. Entonces, creo que es una autora bien interesante y también creo que es de esas autoras que son muy importantes como para lo que se está haciendo actualmente. Y ya, estas son mis recomendaciones. Órale, muy bien. Doctor, ¿usted qué nos trae? Yo les traigo un preview de algo que todavía no sale, pero ya va a salir en estos días, que es lo recomiendo porque sé lo que es el contenido de la obra, que es la antología de Tits and Clits de Fantagraphics. Es la recopilación de los 7 números. Y sale por estas fechas, finales de marzo. Entonces, la edita Fantagraphics, que todo lo que hace de recuperación es bastante bonito, luego bastante caro por otro lado, que hay que romper el cochinito a veces. Y pues es una recomendación, es como ahí no publicó Kominsky, pero es como también de miembros que trabajaron en Women's Comic, publicaron Tits and Clits, que es un poco más sexual, un poco más no sé, comprometido, me suena horrible, activista sexualmente, y es como un poco más, no tan humor negro, pero también hay ciertas historias de humor negro de mujeres, también son puras mujeres las dibujantes. Y también traigo un fanzincito de Colombia que se llama Caminar entre los otros, de Mónica Naranjo Uribe, que es de una editorial muy bonita que hace como entre fanzines, libros de autor, de estas cosas que en Colombia están haciendo o que me parecen sorprendentes, que se llama Nómada Ediciones, y que en realidad es una historia muy corta de una señora caminando por Bogotá. Supongo que es Bogotá, no lo dice, pero yo quiero interpretar que es Bogotá. Y es en realidad como estos cómics que están entre cómic poético, cómic contemplativo, abstracto incluso, pero me parece que es una cosa muy, muy bonita, y creo que se conseguirá en México en algunas librerías, porque yo lo compré aquí, entonces creo que no está tan difícil. Y ya, son mis 2 recomendaciones. Pues bueno, llegamos al final del primer episodio de la tercera temporada. Muchas gracias a todas, a todos, a todes por acompañarnos en una temporada más. Por volver, sí. Y si es la primera vez que nos escuchan, tienen muchos episodios para ponerse al día. Los pueden ver en nuestra página, que es conversacomics.com.mx. El podcast lo descargan en cualquier plataforma donde escuchen podcast. Estamos en Spotify, Mixcloud, etcétera. Y como estreno de esta tercera temporada, también tenemos un Patreon para que nos puedan echar la mano a seguir manteniendo este podcast con el nivel que ya esperan ustedes de él. Entonces, si quieren darse una vuelta para ver qué son los perks que ofrecemos, los premios las recompensas que hay en cada nivel de nuestro Patreon, vayan a Patreon /Conversa Comics, y pues ahí si está en la medida de sus posibilidades, suscríbanse, y si no, pues compártanlo para que le llegue a alguien más que nos pueda dejar su dinero para comprarnos más cómics. Y comentarlos aquí. Y ya, nos escuchamos la próxima semana. Adiós. Conversa Comics. Cómics desde la alcantarilla.